El universo cinematográfico de Marvel ha sido exitoso desde 2008, pero su historia, hasta este punto, abarca miles de años. ¿Necesitas ponerte al día con los últimos acontecimientos? Vamos a repasar todo. ¿Por dónde empezar? Si realmente quieres saber dónde comenzaron las cosas en el universo cinematográfico de Marvel, tienes que irte hasta antes del Big Bang. No, en serio, antes del comienzo del universo, incluso antes de la creación de las 6 singularidades que hicieron que el universo surgiera en una explosión, estaban los celestiales, seres de poder cósmico infinito. Los celestiales, liderados por Arishem el juez, crearon los planetas, estrellas y formas de vida originales del universo recién nacido después del Big Bang. Al darse cuenta de que necesitaban ayuda para expandir el universo y crear más vida, los primeros celestiales sembraron planetas con celestiales embrionarios. Estos nuevos dioses nacerían una vez que la vida sensible en cada planeta llegara a un punto crítico, permitiendo la aparición de un nuevo celestial y resultando en la destrucción de ese mundo. Para ayudar en este proceso, los celestiales modificaron genéticamente monstruos desviantes para eliminar a los depredadores principales de cada mundo, fomentando que la vida sensible se desarrollara y multiplicara. Desafortunadamente, los celestiales calcularon mal. Los desviantes hicieron tan bien su trabajo que empezaron a cazar y matar todas las formas de vida, impidiendo los surgimientos. Para mantenerlos bajo control, los celestiales crearon a los Eternos, formas de vida sintéticas enviadas a diferentes mundos a través del cosmos, para eliminar a los desviantes y proteger las formas de vida del planeta. Considerados como dioses y superhéroes por la población, los Eternos están preparando los planetas para su destrucción sin saberlo. Después de cada surgimiento, los recuerdos de los Eternos son borrados para que puedan ser reutilizados en diferentes mundos. Mientras tanto, otras cosas interesantes están sucediendo en todo el universo. Las 6 singularidades que crearon el cosmos se convirtieron en las piedras del infinito, objetos que controlaban fuerzas fundamentales como el tiempo, el espacio y la propia realidad. Luego fueron esparcidas por todo el universo, apareciendo aquí y allá y esperando la eventual llegada de una manopla dorada gigante que sería usado por un sociópata morado para eliminar a la mitad del universo. Eso, por supuesto, fue hace miles de millones de años, pero no es lo único que sucedió en esos largos eones. Millones de años antes de llegar al MCU actual, Ego el planeta viviente cobra existencia, adquiere conciencia cósmica y siembra miles de mundos con su esencia en un intento de crear otro ser celestial como él mismo. Pero aunque de hecho pueda ser una figura parecida a un dios, al final sigue siendo básicamente un papá egoísta y desobligado. No es de extrañar que Peter tenga problemas, pues claro que tengo problemas. Ese es mi maldito padre. Mientras Ego considera que la mayoría de sus primeros intentos de descendencia son fracasos y los mata por decepción, sí mantiene al menos a una de sus hijas cerca, la mujer parecida a un insecto llamada Mantis, cuyas habilidades empáticas ayudan a Ego a dormir. En lo que respecta a los héroes y villanos de la Tierra, el MCU no comienza con Tony Stark siendo secuestrado en 2008, Carol Danvers siendo llevada a Hala en los 90, ni siquiera con Steve Rogers ofreciéndose como voluntario para el programa de supersoldado en los años 40. El verdadero comienzo ocurrió en el año 5000 a.C. cuando 10 Eternos inmortales, Cersei, Ikaris, Ajak, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Tena, Druig y Gilgamesh llegaron a la Tierra para eliminar a los desviantes en nuestro planeta. Durante miles de años, los Eternos protegieron a la humanidad emergente, principalmente a través de épicas superbatallas contra monstruos gigantes. Para 1521, los Eternos finalmente lograron derrotar a todos los desviantes en la Tierra, o al menos eso creen. Al carecer de una verdadera dirección ahora que su principal razón para venir al planeta ha desaparecido, se dispersan y consiguen trabajos como maestros, estrellas de cine de Bollywood y líderes de cultos sudamericanos. Como los celestiales han instruido a los Eternos a no intervenir en los asuntos de la humanidad a menos que los desviantes estén involucrados, otros seres parecidos a dioses tienen la oportunidad de descender a la Tierra y brillar. Estos incluyen a los Asgardianos, seres alienígenas sumamente poderosos que visitan nuestro planeta muchas veces y dan origen a la mitología nórdica. Aún así, las cosas más emocionantes que esos tipos hacían ocurrían fuera de la Tierra, en el reino de Asgard. Esta escala de tiempo mitológica comienza hace milenios, como descubrimos en Thor, un mundo oscuro, cuando el elfo oscuro, Malekith, el maldito, asedia Asgard usando un arma conocida como el éter. En realidad, una gema del infinito que controla la realidad para revertir el universo a un estado de oscuridad perpetua. Malekith es enfrentado por Bor, el padre de Odín.
En el año 2988 a.C., Bor derrota a Malekith, lo que resulta ser una solución temporal, haciendo que los elfos oscuros entren en un estado de hibernación durante los siguientes 5000 años. Bor entonces entierra el éter en un mundo distante. Aunque no sabemos exactamente cuándo sucede, el siguiente evento cronológico que vemos de nuestros personajes es la conquista de los 9 reinos por Odín junto a su primera hija, Hela, la diosa de la muerte. Durante esta era, el martillo mágico Mjolnir es forjado en el corazón de una estrella moribunda y usado por Hela. Gracias a su sed de sangre, crueldad y ambición, Odín se vuelve en su contra, y en la batalla que sigue, Hela masacra a las valquirias. La única valquiria sobreviviente huye de Asgard, pasando los siguientes miles de años borracha y deprimida. Con el tiempo, termina en Sakaar, un basurero cósmico que un ser inmortal llamado el Gran Maestro convierte en una arena de gladiadores interestelar. Hela es entonces encarcelada en otra dimensión por Odín, quien borra todo rastro de su existencia. Algún tiempo después de eso, pero aún lo suficientemente atrás como para que la gente escribiera sobre ello en el siglo XIII, Odín y Frigga tienen un hijo, Thor. Poco después, Odín mata al gigante de hielo Laufey y adopta a su hijo Loki como propio. No mucho después de esto, durante su juventud, Loki se convierte en una serpiente porque sabe que a Thor le encantan las serpientes y luego intenta apuñalarlo. En un universo, logra tener éxito. ¿Cuál fue su evento nexo, Su Majestad? Matamos a Thor. Además, millones de años antes del presente, 2 meteoritos hechos del supermetal vibranio impactan la Tierra. Un meteorito cae en África, afectando drásticamente el área circundante. Mucho después, esta área se convierte en el país de Wakanda. Cuando un chamán guerrero recibe una visión de la diosa Bastet, ingiere una hierba en forma de corazón alterada por el vibranio que le otorga grandes poderes y funda una dinastía de reyes guerreros conocidos como las Panteras Negras. Los wakandianos se vuelven reservados y aislacionistas, permaneciendo inconquistados a lo largo de la historia y usando el vibranio para crear tecnología fantástica, lejos de la mirada del mundo exterior. El segundo meteorito cae cerca de la península de Yucatán. Mutó la vida vegetal submarina, otorgando a muchas especies propiedades mutagénicas. En 1571, una tribu maya de Yucatán que estaba muriendo por el virus de la viruela introducido por los colonizadores españoles, encontró una de estas plantas alteradas por el vibranio, lo que los mutó en un pueblo capaz de respirar bajo el agua. La tribu migró a la fosa de Puerto Rico y construyó el reino submarino de Tlalocan, utilizando los ricos depósitos de vibranio bajo el mar. Una mujer de Tlalocan está embarazada cuando la planta la muta, lo que hace que dé a luz a un niño mutante. Nacido con pies alados, fuerza sobrehumana y una vida muy larga, el niño desarrolla un odio hacia los habitantes de la superficie cuando ve a un hacendado abusar de sus esclavos mayas. Después de que el niño de Tlalocan ordena a su gente quemar la plantación, un sacerdote moribundo llama al joven mutante el niño sin amor, nombre que el niño adopta como su nuevo nombre, Namor. Namor gobierna su reino durante siglos y se vuelve conocido como Kukulkan, o el dios serpiente emplumada, por su gente. Hace más de 5000 años antes de la actualidad, una facción de la raza alienígena militarista llamada los Kree llega a la Tierra y realiza experimentos en humanos, creando a los primeros inhumanos. Uno de estos inhumanos, conocido como Hive, expulsa a los Kree de la Tierra y establece un culto a la personalidad que lo considera un dios. Después de ser desterrado, sus seguidores trabajan para traerlo de vuelta mientras desestabilizan la sociedad de la Tierra. Con el tiempo, esta sociedad se convierte en la organización terrorista Hydra. Avanzando hasta aproximadamente 1000 años antes de la actualidad, el señor de la guerra Xu Wenwu hace un descubrimiento fantástico por su cuenta cuando encuentra 10 anillos de otro mundo que le otorgan inmortalidad y la fuerza de un dios. Usando los anillos para establecer su organización criminal de los 10 anillos, Wenwu conquista reinos y derroca gobiernos, acumulando una estructura de poder increíble que influye en la dirección del mundo. En Europa del Este, la entidad demoníaca Chthon escribe un conjunto de hechizos en una estructura en la cima del monte Wundagore. El texto original luego se copia en un libro más portátil, el Darkhold, que cae en manos de varios usuarios de magia oscura, incluida la bruja Morgana Le Fay. En otro lugar, una mujer celta se entrena en las artes místicas para proteger la tierra contra amenazas mágicas. Después de obtener poder de la dimensión oscura, se vuelve prácticamente inmortal y adopta el nombre de la anciana.
Mientras tanto, Estados Unidos ha tenido sus propios problemas con la magia durante muchos años antes de la era moderna. En 1693, la bruja Agatha Harkness escapa de ser quemada en la hoguera por su madre y un grupo de otras brujas que no están contentas con su práctica de magia oscura. Ella les drena la energía vital y se apodera del oscuro Darkhold. En algún momento, ella da a luz a su hijo, Nicholas Scratch, quien tararea la melodía de la balada del Camino de la Bruja alrededor de la década de 1750. El rumor sobre el mítico Camino de la Bruja comienza a esparcirse, aunque surgió de la imaginación de un niño. Después de la muerte de Nicolás, Agatha engaña a numerosas brujas para que persigan el Camino de la Bruja, atacándola inevitablemente cuando su canto no tiene éxito. Ella usa este engaño para obtener sus poderes hasta que, siglos después, en un día fatídico, una puerta al camino realmente se manifiesta. Saltamos a 1942, un oficial nazi conocido como Johann Schmidt experimenta consigo mismo con una versión temprana del suero de supersoldado del Dr. Abraham Erskine, obteniendo tanto un cuerpo físicamente perfecto como una complexión notablemente más roja. Ahora, llamándose a sí mismo el Cráneo Rojo, toma el mando de un grupo disidente llamado Hydra. Con el descubrimiento de una de las gemas del infinito en forma del Tesseracto, crea un ejército tecnológicamente avanzado propio. Ese mismo año, Steve Rogers se ofrece como voluntario para el proyecto de la Reserva Científica Estratégica para crear un super soldado usando una técnica creada por el Dr. Erskine. El proyecto funciona, dándole a Steve el cuerpo de un musculoso Chris Evans. Después del experimento, Erskine es asesinado y su investigación se pierde. En lugar de arriesgar a su único super soldado enviándolo a pelear en la guerra, la Reserva Científica Estratégica le da a Steve el nombre clave de Capitán América y lo usa principalmente como portavoz para vender bonos de guerra y en espectáculos de la uso, acompañados de una canción sumamente pegajosa. Con el tiempo, Steve se ausenta sin permiso para rescatar a su mejor amigo, Bucky Barnes, y se convierte en un soldado activo en la guerra, trabajando con el genio tecnológico e industrial Howard Stark, enamorándose de la agente de la Reserva Científica Estratégica Peggy Carter y liderando un equipo de asalto llamado los Comandos Aulladores. En una de sus misiones, Bucky cae de un tren a un barranco. Aparentemente muere. Sin embargo, Bucky en realidad es capturado por el ejército soviético. Le dan mejoras cibernéticas y lo lavan el cerebro para convertirlo en un super asesino con el nombre en clave de Soldado del Invierno. Después de intentar usar el Tesseracto, Cráneo Rojo es absorbido por un agujero de gusano, convirtiéndose en la segunda persona en Capitán América, el primer Vengador en sobrevivir a una muerte aparente. En realidad, termina en el lejano planeta Vormir, sirviendo como una especie de guardián espectral de la Gema del Alma. En cuanto a Steve, estrella un avión bombardero en el Ártico para evitar que Hydra destruya Nueva York. También se le da por muerto, pero sobrevive, congelado en animación suspendida durante los siguientes 66 años. Caray, ¿acaso alguien que muere en esta película realmente muere? ¿Estás listo para seguir al Capitán América hasta las fauces de la muerte? Para nada. Aunque las cosas están bastante tranquilas para el UCM, entre 1945 y 1995 hay algunas excepciones notables. Peggy Carter sigue trabajando para la SSR, primero en Nueva York en 1946 y luego en Los Ángeles junto a Howard Stark en 1947. Aunque se cree que Hydra ha sido destruida, en realidad se infiltra secretamente en el gobierno de los Estados Unidos, influyendo silenciosamente en los acontecimientos históricos. Por esta época, la Unión Soviética produce a las primeras graduadas de su brutal instalación de la Sala Roja, donde niñas huérfanas son entrenadas como espías y asesinas, con el nombre en clave de Viudas Negras. Durante los años 50, el veterano de la Guerra de Corea, Isaiah Bradley, y varios otros soldados afroamericanos son sometidos sin saberlo a una nueva versión del suero de supersoldado. Isaiah obtiene habilidades sobrehumanas y es enviado a misiones secretas, incluyendo una en la que lucha contra Bucky Barnes, quien aún está bajo lavado de cerebro, y descubre su identidad. Posteriormente, Isaiah se ausenta sin permiso para salvar a sus compañeros soldados de un campo de prisioneros de guerra. Como resultado, todos los soldados excepto Isaiah mueren debido a los efectos secundarios del suero. Isaiah es encarcelado durante 30 años para que científicos de la CIA y de Hydra puedan experimentar con él e intentar replicar el suero en su sangre. Finalmente, una enfermera se compadece de Isaiah y hace que lo declaren muerto, permitiendo que Isaiah regrese a Baltimore, Maryland, y viva con su familia. Algún tiempo después de esto, presumiblemente alrededor de 1948 o 49, Steve Rogers viaja al pasado desde 2023 para reunirse con Peggy. Ella continúa trabajando en inteligencia militar durante las siguientes décadas junto con Stark, cuyos contratos de defensa convirtieron a Industrias Stark en el principal fabricante de armas del mundo.
Para 1970, ambos trabajan en la sede de la SSR en Campamento Lehigh, junto con algunas otras figuras notables. Arnim Zola, quien trabajó con Cráneo Rojo en los años 40, está destinado aquí, y aunque su cuerpo muere en los años 70, su cerebro es transferido a un banco de datos informático que continúa la infiltración de Hydra en el gobierno. Además, Hank Pym está trabajando aquí, asistido por Bill Foster en sus experimentos con las partículas Pym que cambian de tamaño y que le permitirán a él y a su esposa, Janet Van Dyne, convertirse en el Ant-Man y la avispa originales. Entre los años 70 y los 90 ocurren varios eventos pequeños pero clave en todo el UCM. En 1974, Howard Stark lanza la Expo Stark, mostrando la ciudad del futuro, impulsada por un reactor de arco de energía limpia que es del tamaño de una casa. Por alguna razón, también oculta la estructura de un nuevo elemento en la disposición de los edificios, lo cual es el tipo de ciencia en la que no conviene pensar demasiado. Felicidades, señor. Ha creado un nuevo elemento. En 1980, Ego llega a la Tierra y conquista el corazón de Meredith Quill. 9 meses después, nace su hijo, Peter Quill. En 1987, Janet Van Dyne y Hank Pym intentan detener un misil soviético fuera de control que apunta a los Estados Unidos. Para destruir el misil, Janet apaga intencionalmente su regulador de cambio de tamaño y se encoge a través de las moléculas del misil. Ella sigue encogiéndose hasta llegar al reino cuántico subatómico, devastando tanto a su esposo como a su pequeña hija, Hope. Pym pasa los siguientes años estudiando el reino cuántico, distanciándose sin querer de su hija. En 1988, Meredith Quill muere de cáncer cerebral, causado intencionalmente por Ego, dejando a su hijo un casete con sus canciones favoritas de rock clásico. Peter es secuestrado por un grupo de forajidos espaciales llamados los Saqueadores. Su líder, Yondu, cría a Peter como a un hijo. Para mantener las apariencias, Yondu trata a Peter con dureza frente a los saqueadores, pero en privado le muestra mucho cariño, incluso le regala un par de pistolas láser como regalo de Navidad y le enseña valiosas habilidades de supervivencia. Para 1989, Pym renuncia a la SSR, ahora renombrada como División de Intervención, Cumplimiento y Logística Nacional Estratégica, después de descubrir que planean usar sus partículas Pym para crear armas. También ese año, la capitana de la Fuerza Aérea Carol Danvers, quien usa el indicativo de llamada Vengadora durante sus vuelos, se ofrece como voluntaria para un vuelo de prueba de un motor de velocidad de la luz creado por la científica Wendy Lawson. Lawson resulta ser una de los Kree, una raza alienígena militarista que está constantemente en guerra con los Skrulls cambiaformas, y su motor es alimentado por el Tesseracto. Cuando son derribadas, el cuerpo de Carol se sobrecarga con la energía del Tesseracto, dándole poderes increíbles y también borrando su memoria. Un soldado Kree llamado John Rogue la secuestra y la lleva de regreso al mundo natal de los Kree, Hala, donde le hacen creer que en realidad es una Kree llamada Vers, luchando junto a ellos como miembro de la Fuerza Estelar Kree. Mientras todo esto sucede en la Tierra, las cosas siguen desarrollándose en el espacio. Thanos, un alienígena increíblemente poderoso del planeta Titán que está obsesionado con el equilibrio, comienza a buscar las gemas del infinito. En el camino, destruye a la mitad de la población de planetas enteros, y de vez en cuando toma a jóvenes sobrevivientes y los entrena como soldados. Suponiendo que la mayoría de los personajes más humanoides tienen la misma edad que las personas que los interpretan, entonces sus dos adopciones más notables ocurren a finales de los años 80 o principios de los 90. Gamora es adoptada cuando era una niña después de que Thanos mata a la mitad de la población de su planeta natal. Durante toda su infancia, Thanos la enfrenta contra su hermana adoptiva, Nebula. Cada vez que pelean, Gamora gana. Y Thanos reemplaza sistemáticamente partes del cuerpo de Nebula con piezas cibernéticas para hacerla una asesina más eficiente. Esto crea mucho resentimiento en Nebula, no solo contra Thanos, sino también hacia Gamora, lo que afectará mucho su relación más adelante. En otra parte de la galaxia, un genetista conocido como el Alto Evolucionador funda OrgoCorp, una compañía intergaláctica que produce productos bioingenierizados para beneficiar a todas las formas de vida. Sin embargo, OrgoCorp en realidad es una fachada para financiar los experimentos genéticos ilegales del Alto Evolucionador y permitirle crear su visión de una sociedad perfecta. Sus experimentos dan como resultado a los soberanos, una raza altamente avanzada de piel dorada, y a los humanimales, animales inteligentes y humanoides.
Mientras que muchas de las creaciones del Alto Evolucionador lo consideran un dios, el Alto Evolucionador las ve como experimentos desechables y regularmente destruye planetas enteros cuando sus sujetos no cumplen con sus expectativas. Uno de los experimentos del Alto Evolucionador es el Sujeto 89P13, un mapache mejorado cibernéticamente con un intelecto genial que se hace llamar Rocket. Creyendo que el Alto Evolucionador lo llevará a él y a sus compañeros de experimento, Lila, Tibbs y Flora, a vivir en paz en un nuevo planeta, Rocket lo ayuda con sus experimentos. Sin embargo, cuando el Alto Evolucionador mata a sus amigos, un Rocket devastado desfigura el rostro del Alto Evolucionador y escapa. Se convierte en un cazarrecompensas y adopta una actitud amarga y cínica para ayudarlo a lidiar con su trauma. Mientras tanto, en el reino cuántico, una Janet Van Dyne varada se encuentra con otro náufrago, una variante exiliada de Nathaniel Richards llamada Kang el Conquistador. Al principio, creyendo que Kang es benevolente, Janet lo ayuda a reconstruir su núcleo de poder multiversal dañado para que puedan escapar del reino. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Kang es realmente un monstruo, Janet agranda el núcleo de poder para que no pueda ser usado, atrapándolos a ambos en su prisión subatómica. Desafortunadamente, Kang todavía puede cargar su armadura y usar su poder para crear la ciudad de Axia, la capital de su imperio fascista. Sintiéndose responsable, Janet se une a un movimiento de resistencia contra Kang. En 1991, el gobierno soviético envía al Soldado del Invierno para asesinar a Howard y Maria Stark. Esto tendrá enormes repercusiones más adelante, pero el efecto inmediato es que su brillante pero holgazán hijo, Tony Stark, queda a cargo de Industrias Stark, junto con Obadiah Stane como director general. Ellos continúan fabricando armas usando los diseños cada vez más mortales de Tony, vendiéndolas a todos los bandos de prácticamente cada conflicto global, con Obadiah en particular obteniendo ganancias de acuerdos secretos de armas con grupos terroristas. En 1992, el rey T'Chaka de Wakanda va a Oakland, California, para investigar acuerdos de armas que involucran vibranio robado. El culpable es su hermano, Njobu, quien es asesinado durante el altercado. El hijo de Njobu, Eric, es testigo de todo y crece deseando venganza. Se une a los Navy SEALs y se convierte en parte de una unidad encubierta de la CIA, matando a cientos de personas en todo el mundo. Alrededor de la misma época, Matt Murdock, de 9 años, queda ciego por un tambor de desechos tóxicos mientras intenta salvar a un hombre de ser atropellado por un camión. Los químicos agudizan sus otros sentidos a niveles sobrehumanos, permitiéndole moverse y pelear mejor que antes. Después de que su padre es asesinado por mafiosos, Matt queda huérfano y es guiado por el guerrero ciego Stick, quien lo entrena para usar sus sentidos como armas. Stick después abandona al chico, pero Matt continúa entrenando y estudiando, convirtiéndose eventualmente en un peleador talentoso y estudiante de derecho. Mientras tanto, el supersoldado ruso Alexei Shostakov y la diseñadora de armas Black Widow Melina Vostokov se infiltran a fondo en Ohio, haciéndose pasar por una familia completamente estadounidense con sus supuestas hijas, Natasha Romanoff, de 7 años, y Yelena Belova, de 3 años. Mientras Alexei y Melina trabajan para robar un proyecto de SHIELD, o en realidad de Hydra, enfocado en el libre albedrío y el control mental, Natasha y Yelena experimentan algo parecido a una infancia normal. Sin embargo, para 1995, la misión ha terminado y la familia huye a Cuba. Sin embargo, una vez que llegan, los separan y Natasha y Yelena regresan a la Sala Roja, donde continúan sus sesiones de entrenamiento y tortura como viudas negras. También en 1995, Carol Danvers, aún sin sus recuerdos de la Tierra, regresa a su planeta natal después de escapar de los Skrulls. Ella se une a los agentes de S.H.I.E.L.D., Nick Fury y Phil Coulson, para impedir que los Skrulls invadan la Tierra, solo para descubrir que en realidad no son los villanos. En cambio, el problema son los Kree, con John Rogue y Ronan el Acusador en camino en busca de las Piedras del Infinito que pondrán fin a su guerra de conquista de una vez por todas. Carol, tomando el nombre de Capitana Marvel, los enfrenta y salva a un grupo de refugiados Skrull. En el proceso, un gato alienígena le araña el ojo izquierdo a Nick Fury, dejándolo tuerto y obligándolo a usar un elegante parche en el ojo. Antes de regresar al espacio para ayudar a los Skrull, Carol le da a Fury un localizador que puede llamarla en caso de una emergencia grave.
Inspirado por Carol y su nombre clave original, Fury sienta las bases para la iniciativa Vengadores, un programa diseñado para crear un equipo de héroes con superpoderes que puedan enfrentar amenazas a gran escala como invasiones alienígenas. En 1996, Wenwu, después de haber usado la Organización de los 10 Anillos para conquistar o influir en prácticamente todo en la Tierra en secreto, dirige su atención al reino místico de Talo. Después de encontrar un bosque mágico cerca de la entrada del pueblo, conoce y se enamora de la guardiana del pueblo, Jing Li. Los dos se casan y tienen 2 hijos, Shang-Chi y Xialing. Durante un tiempo, Wenwu cambia, pero cuando su esposa es asesinada por sus rivales, decide recrear los 10 anillos y entrenar a su hijo, Shang-Chi, para que sea un arma viviente. Alrededor de la misma época en Chicago, Illinois, un joven Mark Spector y su hermanito Randall están explorando una cueva cuando de repente se inunda, ahogando a Randall. La madre de Mark, Wendy, lo culpa por el accidente y un Mark traumatizado manifiesta la personalidad alterna de Steven Grant para ayudarlo a sobrellevar el abuso verbal y físico de su madre. En 1999, Tony Stark conoce a los bioingenieros Maya Hansen y Aldrich Killian en una conferencia en Berna, Suiza. Él es muy grosero con Aldrich, quien recuerda eso como se queda resentido por eso durante unos 14 años. Durante todo esto, Hydra continúa su infiltración secreta en SHIELD y en todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos. Todo eso nos lleva al 2008 y a Iron Man, la película que lanzó el UCM. Casi todo lo que sigue a partir de aquí ocurre en orden cronológico, en los años en que las películas realmente se estrenaron. Casi todo. En 2008, Tony Stark está demostrando sus armas más nuevas en Medio Oriente cuando es secuestrado por una organización terrorista llamada Los 10 Anillos, en lo que eventualmente se revelará como un plan de Stane para sacar a Tony del camino. Mientras está prisionero, los terroristas obligan a él y a otro cautivo, el Dr. Ho Jinsen, quien también estuvo en esa fatídica convención de 1999 en Berna, aunque Tony ni se dio cuenta, a fabricar armas para ellos. En cambio, Tony logra recrear una versión miniaturizada del reactor de arco de su padre, usándolo para estabilizar un pedazo de metralla que tiene alojado cerca del corazón. El reactor también alimenta la armadura de Iron Man, un traje blindado construido con chatarra y equipado con armas, que le permite a Tony escapar después de la muerte de Jinsen. Tony Stark pudo construir esto en una cueva con un montón de chatarra. Él regresa a Estados Unidos, come una hamburguesa con queso, perfecciona su diseño y elimina a los 10 anillos, al menos a los que están en Medio Oriente, en una demostración brutalmente efectiva de las armas de Iron Man. También derrota a Stane, quien intenta matar a Tony y crear su propio traje enorme de armadura potenciada. Tony luego revela públicamente su identidad como Iron Man, lo que provoca que Nick Fury se le acerque para hablarle sobre la iniciativa de los Vengadores. Alrededor de la misma época en que Tony es capturado, el Dr. Bruce Banner, cuyos 7 doctorados aparentemente incluyen física e ingeniería biológica, está trabajando en recrear el programa del supersoldado. En lugar de los rayos Beta de Erskine, él utiliza radiación gamma, probándolo en sí mismo y convirtiéndose en un monstruoso Hulk verde y furioso cada vez que se enoja. Después de que Hulk hiere accidentalmente a la novia de Banner, Betty Ross, él intenta desaparecer, pero regresa a Estados Unidos en busca de una cura para su condición. Termina tratando con un científico llamado Samuel Stearns, quien quiere recrear a Hulk, y con un soldado llamado Emil Blonsky, quien se convierte en un monstruo igualmente enorme llamado la Abominación. Al final, Hulk derrota a la Abominación, quien es enviado a prisión, y Stearns absorbe algo de la sangre de Banner, lo que provoca que su cerebro mute. Thaddeus Ross le echa la culpa de la destrucción causada por la Abominación a Stearns y usa la nueva inteligencia de este último para impulsar su carrera política, llegando finalmente a la presidencia. Banner luego vuelve a esconderse y comienza a aprender cómo controlar sus transformaciones. También, alrededor de esta época, el agente de SHIELD Clint Barton, también conocido como Ojo de Halcón, recibe la tarea de encontrar y eliminar a Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Barton rastrea a Natasha hasta su escondite en Budapest, pero siente que Natasha quiere salir de la Sala Roja, así que le perdona la vida. SHIELD decide permitir que Natasha se una a su lado, pero primero le exige que mate a su supervisor, el general Dreykov. Natasha y Clint llenan de explosivos un edificio de 5 pisos y atraen al cerebro de la Sala Roja a la zona letal, pero la hija pequeña de Dreykov, Antonia, también queda atrapada en la explosión. Aunque le preocupa la culpa adicional en su historial, Natasha de todas formas comienza a trabajar para SHIELD.
6 meses después de revelar su identidad públicamente, Tony Stark es llamado a testificar ante el Congreso, porque les preocupa con justa razón que un civil haya construido un traje de armadura capaz de vaporizar un tanque. Para crear su propia versión, recurrieron al fabricante de armas rival, Justin Hammer. Después de que el amigo de Tony, el coronel James Rhodes, entrega un prototipo del traje de Iron Man, Hammer y el científico ruso Ivan Vanko hacen ingeniería inversa con esa tecnología para crear un ejército de drones. Stark también consigue una nueva asistente personal, una Natasha encubierta que se hace llamar Natalie. Quiero una, no. Stark y Rhodes, equipado con su propio traje de armadura militarizado llamado Máquina de Guerra, derrotan a Vanko y Hammer. En el complejo de los 10 anillos, Shang-Chi, que ahora tiene 14 años, se ha convertido en el maestro del Kung Fu, habiendo aprendido todas las formas posibles de matar a un hombre durante los últimos 7 años. Encargado de asesinar al hombre responsable del asesinato de su madre, Shang-Chi cumple su misión pero queda gravemente traumatizado. Negándose a regresar con su padre, Shang-Chi adopta inteligentemente el nombre de Sean y comienza a asistir a la preparatoria en San Francisco. Ahí conoce a su mejor amiga Katy, una conductora muy hábil. Mientras tanto, Mark Spector, ya adulto, deja su hogar para unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero es dado de baja debido a su trastorno de identidad disociativo. Con pocas opciones, Mark se convierte en mercenario y trabaja para su antiguo oficial al mando, Raúl Bushman. Además de hacer algunos trabajos para la CIA, Raúl Bushman le ordena a Mark ejecutar a unos arqueólogos en un sitio de excavación en Egipto. En vez de eso, Mark intenta salvar a los científicos, pero le disparan. Mientras está muriendo, Spector es visitado por el dios egipcio de la luna, Khonshu, quien le ofrece salvarlo si acepta convertirse en su avatar y castigar a los malhechores en la Tierra. Viéndose a sí mismo como poco más que un asesino debido al abuso que sufrió en su infancia, Spector acepta y es transformado en el vigilante sobrenatural Caballero Luna. Mientras todo esto sucede en la Tierra, hay otras cosas ocurriendo en el Reino Dorado de Asgard. Loki engaña a Thor para que provoque a los gigantes de hielo de Jotunheim en contra de las órdenes de Odín. Como consecuencia, Odín exilia a Thor a la Tierra y encanta su martillo, Mjolnir, para que solo alguien digno del poder de Thor pueda levantarlo. Cae en Nuevo México, donde el agente Coulson lo descubre. Después de que un grupo de lugareños intenta sacarlo del suelo con camionetas, SHIELD construye una instalación temporal a su alrededor. Thor finalmente demuestra ser digno, recupera su martillo y impide que Loki dé un golpe de estado en Asgard. En 2011, un equipo de perforadores de petróleo rusos descubre el avión de Hydra estrellado en el Ártico y alerta a SHIELD. El Capitán América es descongelado y revivido, y después de darse cuenta de que está en el siglo XXI, se une a la iniciativa Vengadores de Nick Fury. Resulta que llegó justo a tiempo. En 2012, Loki, a quien vimos por última vez a la deriva en el espacio después de su fallido golpe de estado en Asgard, es reclutado por Thanos para recuperar el Tesseracto de la Tierra, considerando que su reciente y breve visita al planeta es vista por el Titán Loco como experiencia laboral relevante. A cambio, Thanos le da el control de los Chitauri, un enorme ejército de destructores con mente de colmena, y un cetro que contiene la gema de la mente, otra de las gemas del infinito. Usando estas armas, Loki se deja capturar por SHIELD, incita a un motín y apuñala por la espalda al pobre Phil Coulson. Pero no te preocupes, él mejora. El alboroto que sigue les da a los superhéroes una razón para unirse. El resultado es la batalla de Nueva York, en la que los Vengadores, Capitán América, Iron Man, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón se reúnen por primera vez como equipo. Los buenos ganan después de que Loki es azotado contra el suelo 5 o 6 veces, pero la batalla no está exenta de consecuencias. A diferencia del mundo real, donde hoy en día es un lugar bastante agradable, la versión de Hell's Kitchen en el UCM sufre muchos daños y termina siendo un centro de corrupción y sobornos mientras es reconstruida. Esta injusticia lleva al abogado ciego Matt Murdock a asumir la identidad de Daredevil para luchar contra el jefe criminal Wilson Fisk. Y eventualmente se une a otros luchadores contra el crimen con superpoderes a nivel callejero: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y de alguna manera también The Punisher en Netflix. La reconstrucción de Nueva York es manejada principalmente por el recién formado Departamento de Control de Daños, que toma el lucrativo contrato y deja al capataz de construcción Adrian Toomes resentido y en posesión de tecnología alienígena avanzada. Toomes construye su propia organización criminal clandestina, vendiendo armas Chitauri obtenidas mediante ingeniería inversa en el mercado negro.
Aunque la batalla de Nueva York trae consigo su buena dosis de trauma, también deja a algunas personas inspiradas. Después de ver a Clint Barton salvarle la vida sin saberlo mientras luchaba contra alienígenas con arco y flecha, Kate Bishop, de 10 años, decide aprender tiro con arco y artes marciales en un intento de proteger a su familia contra futuras amenazas. Resulta ser una prodigio talentosa, aunque extremadamente imprudente, que a menudo daña la propiedad pública con sus tiros imposibles. En 2013, Tony Stark en particular se siente abrumado por el concepto de que su universo de repente se expanda para incluir dioses, alienígenas y otras fuerzas cósmicas desconocidas. Él lidia con el estrés postraumático, que desafortunadamente coincide con el regreso de Aldrich Killian. Killian ha estado experimentando con el tratamiento regenerativo extremis de Maya Hansen, que tiene la desafortunada tendencia de hacer que sus sujetos exploten. Para encubrir sus operaciones, Killian se apropia de los 10 anillos de Wenwu y crea un terrorista ficticio basado en Wenwu llamado El Mandarín, contratando a un actor llamado Trevor Slattery para interpretarlo en videos amenazantes. El plan es descubierto y detenido por Tony y Rhodey. Yo no entraría ahí por 20 minutos. Después de todo, Killian es asesinado por Pepper Potts, y Slattery es enviado a una prisión federal, donde más tarde es secuestrado por los verdaderos 10 anillos por hacerse pasar por Wenwu. Aunque Wenwu tiene la intención de matar a este hombre extraño que se puso el nombre de un platillo de pollo, cambia de opinión después de ver lo bueno que es Slattery actuando en obras de Shakespeare y decide convertirlo en su bufón. Por esta época, Phil Coulson reaparece y comienza a reclutar a algunos miembros adicionales para sus propios agentes de SHIELD. Ellos tienen sus propias aventuras, incluyendo muchas que involucran a los Inhumanos y a Ghost Rider, pero como buenos agentes secretos, gran parte de esto transcurre al margen de los principales eventos del MCU. Además, Malekith regresa y Thor pelea contra él, y Loki se convierte en el más reciente de una larga lista de muertes supuestas que en realidad no lo son. Él esconde a Odín en un asilo en Nueva York y luego toma su identidad, gobernando Asgard y montando obras de teatro aclamadas por la crítica. Perdón por lo del Tesseracto. Simplemente no pude evitarlo. Soy un embaucador. En 2014, el plan de Hydra de décadas para infiltrarse y apoderarse de Estados Unidos finalmente es descubierto por Capitán América y Viuda Negra, quienes también descubren que el soldado del invierno es Bucky Barnes con el cerebro lavado. Mientras el capitán lucha por restaurar los recuerdos de su mejor amigo, el plan de Hydra es expuesto y, como consecuencia, S.H.I.E.L.D. colapsa, dejando a los Vengadores sin la supervisión y el apoyo de la organización más grande. Ese vacío de poder lleva directamente a que Tony Stark y Bruce Banner intenten crear una inteligencia artificial que ayude a proteger al mundo. Desafortunadamente, arruinaron ese plan por completo y en su lugar crearon un robot genocida llamado Ultron, quien termina destruyendo toda una ciudad, lo que resulta en la desintegración del país Sokovia. Inmediatamente después de la batalla, Hulk secuestra un Quinjet y despega al espacio, aterrizando finalmente en Sakaar. Con la esperanza de conseguir un aliado contra Ultron, Tony y Bruce combinan la gema de la mente, un cuerpo sintetizado creado por Ultron y la inteligencia artificial de Tony, Jarvis, en una IA mucho más heroica llamada Visión. Además, Bruja Escarlata y Quicksilver, dos que definitivamente no son mutantes, se unen al equipo. El velocista Quicksilver muere de inmediato, en parte por las balas, pero sobre todo porque Disney y Fox tenían un problema para resolver los derechos cinematográficos del personaje. La destrucción en Sokovia también mata a la familia de Helmut Zemo, quien luego dedica su vida a la venganza. Mientras todo eso sucede, Peter Quill está en el espacio realizando un trabajo para robar un orbe valioso que, sin que él lo sepa, contiene la piedra del infinito conocida como la Piedra del Poder. Eso lo pone en la mira tanto de Ronan el Acusador, quien ha estado buscando otra piedra del infinito desde 1995, como de Thanos, quien envía a Gamora tras él. Quill y Gamora terminan encontrándose con Drax, un guerrero muy literal cuya familia fue asesinada por Thanos, Rocket, el mapache mejorado cibernéticamente, y Groot, un árbol. Después de estar encarcelados juntos, los 5 organizan una fuga, derrotan a Ronan en un concurso de baile y recuperan la Piedra del Poder con la ayuda del verdadero poder, que es la amistad. Durante la aventura, Groot muere, dejando atrás un retoño de Groot bebé, y el grupo se bautiza a sí mismo como los Guardianes de la Galaxia. Entregan la Piedra del Poder a la Nova Corps, un grupo de policías espaciales en el planeta Shandar. Poco después, Thanos ataca Shandar y la recupera para sí mismo. En 2015, un ingeniero eléctrico llamado Scott Lang sale de prisión y se topa con el antiguo equipo para cambiar de tamaño de Hank Pym.
Bajo la guía de Pym y su hija Hope, Lang se convierte en el segundo hombre hormiga y ayuda a evitar que las partículas Pym caigan en manos del malvado traficante de armas Darren Cross. Cuando Darren se pone su propio traje para cambiar de tamaño y se convierte en el villano Chaqueta Amarilla, Lang se vuelve subatómico y daña el traje de Chaqueta Amarilla tan gravemente que el villano aparentemente se encoge hasta desaparecer. En realidad, Cross viaja al reino cuántico, donde es encontrado por Kang y reconstruido como MODOK, el organismo mecanizado diseñado solo para matar. Más importante aún, es probable que en este momento un chico llamado Peter Parker sea mordido por una araña radiactiva, intente aprovechar sus poderes volviéndose famoso como el Hombre Araña y no logre detener a un ladrón que después mata a su tío Ben. Nada de esto aparece realmente en el MCU, pero quizá hayas visto otras 5 películas sobre eso. Al año siguiente, el plan de Helmut Zemo para destruir a los Vengadores llega a su punto culminante. Mientras el mundo responde a la destrucción de Sokovia intentando imponer una nueva supervisión gubernamental sobre los Vengadores, Zemo profundiza la división entre el Capitán América y Iron Man al revelar que Bucky fue quien mató a los padres de Tony Stark. También incrimina a Bucky por el asesinato del rey T'Chaka de Wakanda, dejando que el hijo del rey, T'Challa, asuma el liderazgo del país, sin mencionar la identidad y los poderes de la Pantera Negra. El resultado final de todo esto es que los Vengadores se separan, los que son leales a Capitán América se van a la clandestinidad, y T'Challa se niega a darle a Zemo la muerte que desea. Bucky también recibe refugio seguro y tratamiento en Wakanda después de que T'Challa se da cuenta de que todos estaban siendo manipulados por Zemo. Huyendo de Estados Unidos después de que el resto del equipo de Capitán América es encarcelado, Natasha Romanoff pasa un tiempo en Noruega viendo películas de James Bond. Desafortunadamente, sus vacaciones se ven interrumpidas cuando es atacada por Taskmaster, un asesino que puede imitar cualquier estilo de pelea. Más tarde, descubre que Taskmaster es la hija manipulada mentalmente de un General Dreykov que sigue vivo, quien ha reiniciado una versión aún más cruel de la Sala Roja que lava el cerebro a nuevas viudas negras y les quita el libre albedrío. Una de esas viudas negras resulta ser la hermana de Natasha, Yelena. Liberada de su programación por otra viuda, Yelena envía el antídoto contra el lavado de cerebro a Natasha, involucrándola en la pelea. Juntas, Yelena y Natasha trabajan para reunirse con sus antiguos padres, Alexei y Melina, y esta vez realmente matar a Dreykov. Aunque la familia disfuncional de agentes encubiertos tiene más que suficientes problemas, logran unirse y derrotar a la Sala Roja. Al final, Yelena se dedica a liberar viudas negras alrededor del mundo, mientras Natasha va a sacar de la cárcel a su otra familia, los Vengadores. Mientras todo esto sucede, el Dr. Stephen Strange, quien perdió el control fino de sus manos después de un accidente automovilístico, busca al anciano y entrena para convertirse en un maestro de las artes místicas. Él detiene una invasión de Dormammu, una fuerza demoníaca de la dimensión oscura, usando la piedra del tiempo para atrapar a Dormammu en un bucle temporal donde la entidad mata a Strange una y otra vez hasta que el villano cósmico se fastidia lo suficiente como para dejar la Tierra en paz. Mientras tanto, los Guardianes de la Galaxia se encuentran con Ego y con la media hermana de Peter Quill, Mantis. Ego revela que Peter es su hijo y el heredero de su poder, pero cuando intenta manipularlo para conquistar toda la galaxia, Mantis se une a los Guardianes para matar al planeta viviente. Los Guardianes también se ganan la ira de los soberanos después de que Rocket roba algunas de sus baterías sin ninguna razón aparente. En represalia, su líder, Ayesha, decide crear un soberano más poderoso llamado Adam para ir tras los Guardianes. En ausencia de los Vengadores, Tony Stark comienza a ser mentor de Peter Parker. Como Spider-Man, Peter intenta enfrentarse al malvado traficante de armas conocido como el Buitre, también llamado Adrian Toomes, quien resulta ser el papá de la chica con la que irá al baile de bienvenida. El Buitre es derrotado, arrestado y enviado a prisión, pero no antes de que él y varios compañeros de Peter descubran la verdadera identidad de Spider-Man. Además, Tony Stark finalmente le propone matrimonio a Pepper Potts. Para que no pienses que Peter es el único adolescente con superpoderes en el UCM en Nueva Orleans, los adolescentes Tandy Bowen y Tyrone Johnson adquieren poderes de luz y oscuridad y se convierten en los justicieros Kappa y Daga. Mientras tanto, en la costa oeste, el adolescente privilegiado Alex Wilder y sus amigos descubren que sus padres son supervillanos que controlan una poderosa organización criminal llamada El Orgullo. Los chicos huyen, descubren que muchos de ellos tienen superpoderes o conexiones con tecnología avanzada e incluso se topan con artefactos peligrosos como el Darkhold. Lamentablemente, parece que Peter no conocerá a ninguno de estos jóvenes héroes, ya que sus mundos solo están ligeramente conectados al MCU.
Mientras tanto, Mark Spector se casa con Layla El Faouly, la hija de uno de los arqueólogos que no pudo salvar la noche en que se convirtió en Moon Knight. Los dos viven muchas aventuras juntos, pero cuando Spector se entera de que Khonshu podría usar a Layla como su nuevo avatar, le envía los papeles de divorcio, esperando crear algo de distancia entre ellos y mantenerla a salvo. En Asgard, Thor regresa después de 2 años buscando las piedras del infinito en varios reinos, solo para descubrir que Loki ha estado haciéndose pasar por Odín todo este tiempo. Cuando Thor y Loki encuentran al verdadero Odín, él está al final de su vida y su muerte permite que él escape de su encarcelamiento durante milenios. Ella destruye a Mjolnir, lanza a los 2 hermanos al espacio y toma el control de Asgard. Thor termina en Sakaar, donde recluta a Hulk y a Valkyria para una misión para derrocar a Hela, lo cual sale tan bien como puede salir un plan que termina con la destrucción total de Asgard a manos del Gigante de Fuego. En Wakanda, el gobierno de T'Challa es desafiado por su primo Eric Killmonger, quien se asocia con el malvado traficante de armas Ulysses Klaue, y luego lo traiciona para ganarse el favor de los wakandianos que conocen a Klaue como un contrabandista de vibranio. Eric casi mata a T'Challa, usurpa su posición como la Pantera Negra y destruye todas las hierbas en forma de corazón de Wakanda para asegurar su base de poder. Después de ser dado por muerto, T'Challa regresa y con la ayuda de Nakia, Okoye y Shuri, recupera el control de su país. Más tarde, él tiene un hijo en secreto con Nakia, quien decide criar a su hijo en Haití, lejos de los enemigos de la Pantera Negra. Después de 6 años de esperar, Thanos decide buscar personalmente las gemas del infinito, y los resultados son devastadores. Él mata a Loki, sacrifica a su hija Gamora para obtener la gema del alma y casi aniquila a los últimos asgardianos sobrevivientes. Mientras va tras las gemas restantes, las cosas se ponen tan desesperadas que todo el equipo de los Vengadores necesita reunirse de nuevo para resolverlo, excepto Ojo de Halcón y Hombre Hormiga, quienes están bajo arresto domiciliario por violar los acuerdos de Sokovia. No les va muy bien. A pesar de luchar en 2 frentes, con un pequeño equipo en el espacio y una fuerza masiva en la Tierra, Thanos reúne las gemas, chasquea los dedos y elimina a la mitad de los seres vivos del universo, disolviéndolos en polvo. Antes de disolverse, Nick Furia usa el buscapersonas espacial para alertar a Capitana Marvel de que la Tierra necesita su ayuda. Un mes después, Capitana Marvel y los Vengadores sobrevivientes rastrean a Thanos en el espacio, solo para descubrir que él ha destruido las gemas, y con ellas, cualquier posibilidad de traer de vuelta a la mitad del universo que murió. Thor decapita a Thanos y los Vengadores regresan a casa. Ant-Man y sus amigos se pierden todos estos eventos debido a que están involucrados en una película de atracos relativamente autoconclusiva. Junto a Scott Lang y la nueva avispa, Hope Van Dyne, Hank Pym se equipa y explora el reino cuántico para salvar a la avispa original, Janet. Mientras tanto, el equipo se defiende de repetidos ataques de un misterioso ser con superpoderes conocido como Fantasma. Más tarde, Lang explora el reino cuántico justo cuando el chasquido de Thanos convierte a Hank Pym y a ambas mujeres Van Dyne en polvo, atrapando a Hombre Hormiga en el reino subatómico. Mientras está ahí, pasan 5 años, durante los cuales los héroes lidian con el trauma horrible de diferentes maneras. Cabe destacar que Tony Stark y Pepper Potts tienen una hija llamada Morgan. Banner fusiona su cerebro con Hulk, y Thor se convierte en un gamer con sobrepeso después de ayudar a fundar Nueva Asgard en Noruega. Ojo de Halcón pierde a toda su familia en el chasquido, lo que lo lleva a volverse un renegado. Adopta un nuevo peinado y una identidad de antihéroe como el despiadado Ronin, quien persigue y mata sin piedad a criminales en todo el mundo. Uno de estos criminales es William López, el padre de Maya, una prodigio de la lucha. Después de ver morir a su papá, Maya jura vengarse de Ronin, sin saber que el jefe de su papá, Kingpin, quería que William muriera. Después de que Ant-Man regresa del reino cuántico, donde para él solo han pasado unas horas, los héroes se dan cuenta de que la solución al problema es, por supuesto, viajar en el tiempo. Con la ayuda de Iron Man, Rocket, una nébula reformada y el ahora inteligente Hulk, los héroes viajan a varios puntos clave en la línea de tiempo, incluyendo 1970, 2012 y 2014, para reunir las gemas del infinito de esas épocas, junto con Mjolnir, alrededor de 2013. Desafortunadamente, los Vengadores también traen inadvertidamente al Thanos de 2014 al 2023 junto con todos sus secuaces. Esto incluye a una Gamora alterna que no tiene recuerdos de su tiempo con los Guardianes. Afortunadamente, Hulk usa un guantelete del infinito reconstruido para desear que todos vuelvan a la vida, y prácticamente todos los héroes del MCU enfrentan a Thanos al mismo tiempo. El golpe final lo da Iron Man, quien muere en el campo de batalla.
Después de reunirse para un funeral, Steve Rogers salta a la corriente del tiempo para devolver todo a donde debe estar, regresando tras haber vivido una vida plena con Peggy Carter en un pasado alternativo para legar su escudo a Sam Wilson, nombrándolo el nuevo Capitán América. Fuera del MCU principal, la versión de Loki que los Vengadores liberaron de un 2012 alternativo en Avengers, Endgame termina en el desierto de Gobi, donde inmediatamente comienza a cumplir su glorioso propósito, intentando conquistar el mundo de nuevo. En cambio, es capturado por la Autoridad de Variación Temporal, o AVT, una fuerza policial del tiempo encargada de cazar variantes rebeldes como Loki y destruir líneas temporales alternas antes de que puedan alejarse demasiado de su línea temporal sagrada. Loki hace equipo con Mobius, un agente comprensivo de la TVA que recluta al dios del engaño en la agencia para ayudar a encontrar su último objetivo, otra variante de Loki. Esto no se trata de ti. Esta variante resulta ser una versión femenina de Loki llamada Sylvie, quien reinicia el multiverso, permitiendo que surjan varias líneas temporales rebeldes de la historia. Loki se une a Sylvie y descubre que la TVA está formada por variantes reclutadas a la fuerza en la organización para podar líneas temporales rebeldes y evitar que versiones realmente malvadas del misterioso líder de la TVA, otra variante de Kang, destruyan todo. Aunque le ofrecen la oportunidad de permitir que este engaño continúe, Sylvie en su lugar asesina al cerebro detrás de todo, dejando que el multiverso se descontrole. Aunque esto podría llevar a la destrucción de la realidad, hace la vida de un ser cósmico mucho más interesante. El voyeur casi divino. El vigilante observa realidades en las que Peggy Carter recibe el suero del supersoldado, Doctor Strange destruye su universo y Thor se convierte en un fiestero. Al final, el vigilante se ve obligado a evolucionar de observador a actor cuando una variante de Ultron amenaza con destruir toda forma de vida sintiente en el multiverso. Reuniendo a su propio equipo de guardianes del multiverso, el vigilante manipula los eventos para que las realidades alternas puedan seguir coexistiendo. Algún tiempo después de que el multiverso fue recreado, una joven llamada América Chávez desarrolla la habilidad de viajar a través de realidades alternas. Incapaz de controlar su poder, accidentalmente envía a sus padres a un mundo desconocido antes de atravesar ella misma varios universos paralelos. En el camino, suele entablar amistad con variantes de Doctor Strange. En el MCU principal, los efectos del chasquido inverso de Hulk se sienten tanto a nivel cósmico como a nivel callejero. Personas como Yelena Belova y Mónica Rambeau regresan a la existencia solo para descubrir que han pasado 5 años y que sus seres queridos ya no están. Restablecer sus vidas resulta difícil, ya que diferentes personas viven en sus casas y miles de millones siguen siendo legalmente considerados muertos. Mientras se forman redes de apoyo, naciones enteras también están expulsando a inmigrantes recientes debido al repentino aumento de la población. Al creer que la vida era mejor durante el blip, cuando la mitad de toda la vida había desaparecido, algunas personas reaccionan violentamente ante estos cambios. La anarquista Carly Morgenthau forma un grupo terrorista, los Flag Smashers, para atacar a los gobiernos que amenazan su visión de un solo mundo, e incluso refuerza a su equipo con una nueva versión del suero del supersoldado. Esto la pone en la mira de Sam Wilson, quien rechaza la petición de Steve Rogers de que se convierta en el nuevo Capitán América. Después de trabajar con Bucky Barnes y ver cómo el legado de Steve puede ser manchado por sucesores indignos como el peligrosamente inestable John Walker, Sam asume el manto de Capitán América y detiene a los Flag Smashers. Aprovechando el caos global y los recientes debuts de superpoderosos, una misteriosa mujer llamada Valentina Allegra de Fontaine comienza a reclutar individuos mejorados, incluyendo a Yelena Belova y John Walker, para un proyecto desconocido. Mientras tanto, la sobrina de Peggy Carter, Sharon, una exagente de SHIELD, se vuelve rebelde y comienza a vender armas del gobierno de Estados Unidos a terroristas como la Power Broker en la nación isleña de Madripoor. Sam también conoce a un anciano llamado Isaiah Bradley y aprende sobre su historia. Aunque Isaiah es escéptico sobre la idea de un Capitán América negro, Sam organiza una exhibición del servicio de Isaiah en el Smithsonian para que todos conozcan al primer supersoldado afroamericano de Estados Unidos. El repentino aumento de vida inteligente en la Tierra también acelera la emergencia, que amenaza con destruir todo el planeta cuando nace un nuevo celestial. Alertados por el evento cósmico y algunos desviantes que quedan, los Eternos se reúnen. Donde antes siempre se habían mantenido al margen y permitían que los planetas fueran destruidos, ahora algunos tienen suficiente amor por la humanidad como para intentar salvar la Tierra.
Cersei obtiene suficiente poder de sus compañeros para detener el nacimiento del celestial Tiamat, y el celestial Arishem utiliza los recuerdos de los Eternos para determinar si la Tierra debe ser salvada. En Europa, Peter Parker intenta tener unas vacaciones libres de Spider-Man. Desafortunadamente, esto se vuelve imposible cuando Nick Fury, que en realidad es el Skrull cambiaformas Talos, quien está cubriendo a Fury mientras él está de vacaciones en el espacio, recluta a Spider-Man para ayudar a Mysterio, un hombre que afirma ser de un universo alterno, a salvar al mundo de peligrosas criaturas elementales, pero todo es una mentira. Mysterio es solo Quentin Beck, un ex empleado resentido de Stark que usa a Peter para conseguir un par de gafas tecnológicas de Stark que pueden controlar un ejército de drones armados. Spider-Man logra adelantarse a las ilusiones de Mysterio para evitar que mate a miles de personas. Pero en un acto final de despecho, Mysterio revela la identidad secreta de Peter al mundo. Mientras tanto, el ex asesino convertido en ballet de autos Shang-Chi, que actualmente se hace llamar Shaun, se entera de que su padre va tras él cuando los agentes de los 10 Anillos le roban el colgante de jade que le dejó su madre. Uniéndose a su hermana, Shang-Chi finalmente enfrenta sus problemas con su padre viajando a Ta Lo y deteniendo a Wen-Wu de liberar al monstruo devorador de almas conocido como el Morador en la Oscuridad en el Mundo. Antes de morir para salvar a su hijo, Wen-Wu le entrega a Shang-Chi los 10 anillos, que comienzan a enviar señales al universo. Mientras todo esto sucede, una vengadora rebelde está creando sin saberlo su propio caos en el pequeño pueblo de Westview, Nueva Jersey. Incapaz de lidiar con la pérdida de visión, a quien Thanos mata arrancándole la gema de la mente de la cabeza, Wanda Maximoff manifiesta poderosas habilidades para alterar la realidad. Inspirándose en su amor de la infancia por las comedias de situación estadounidenses, Wanda transforma Westview en un pueblo idílico donde vive una vida suburbana, con una nueva versión de Visión. Incluso da a luz a 2 gemelos que maduran rápidamente en un solo episodio. Para mantener esta ilusión, Wanda controla mentalmente sin querer a los ciudadanos reales de Westview, convirtiéndolos en sus marionetas personales. Sus actividades atraen la atención de la nueva agencia de inteligencia SWORD y de Agatha Harkness. Mientras Wanda finalmente recupera la razón e intenta liberar Westview, Agatha provoca a Wanda para que peleen. Sin embargo, Wanda sale victoriosa, y aunque tiene que sacrificar su vida feliz con su esposo e hijos, acepta su nuevo papel como la Bruja Escarlata. También toma el Darkhold de Agatha y comienza a soñar con realidades alternas donde sus hijos aún están vivos. Pero tal vez Wanda solo necesitaba resistir un poco más en lugar de recurrir de inmediato al Darkhold. Sus 2 hijos, Billy y Tommy, no desaparecen para siempre cuando el Hex se desvanece. William Kaplan muere en un accidente automovilístico justo cuando el Hex se desvanece. Esto permite que Billy Maximoff entre en su cuerpo y tome el control de su vida, viviendo allí durante varios años. Él localiza a Agatha para que le permita viajar por el camino de la bruja, lo cual debería darle lo que más desea. Eso implica encontrar un recipiente adecuado para el espíritu de Tommy, que finalmente logran encontrar. Las habilidades de alteración de la realidad de Wanda también cambian permanentemente. Una mujer, la agente de SWORD, la capitana Mónica Rambeau, la hija adulta de la mejor amiga de Carol Danvers, María. Mónica intenta ayudar a Wanda con su dolor y es expuesta varias veces a las energías del Hex de Wanda. Esto reescribe las células de Mónica, dándole el poder de absorber energía y volverse intangible. Después de enterarse de su desempeño en Westview, Nick Fury envía a un Skrull para pedirle a Mónica que se una a él en una misión en el espacio exterior. Con su identidad secreta ahora expuesta, Peter recurre al Doctor Strange, esperando que el hechicero pueda chasquear los dedos y hacer desaparecer sus problemas. En su lugar, Strange ofrece lanzar un hechizo para que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Parece una solución ideal, hasta que Peter sigue pidiéndole a Strange que reescriba el hechizo, creando múltiples fracturas en el multiverso y atrayendo a personas que saben que Peter Parker es Spider-Man. Pronto, villanos de Spider-Man de diferentes universos cinematográficos, incluyendo al Dr. Octopus, Sandman, el Lagarto y Electro, comienzan a colarse en el MCU. Sin embargo, el peor recién llegado es el Duende Verde, quien mata a la tía May de Peter. Afligido, Peter recibe ayuda de una fuente inesperada, 2 Peter Parker de otros universos que se parecen mucho a Andrew Garfield y Tobey Maguire. Juntos, los hombres araña idean algunas curas creativas para sus enemigos y despojan de sus poderes a sus villanos en común. Pero justo cuando las cosas parecen mejorar, el multiverso comienza a fracturarse. Peter hace lo correcto al pedirle a Strange que haga que todo el mundo olvide a Peter Parker y evite que los villanos crucen.
Esto básicamente convierte a Peter en una no entidad en el MCU, lo separa de su red de apoyo de héroes y amigos y lo prepara para una nueva trilogía de películas en solitario de Spider-Man. Y el hechizo de Strange también deja varado al buitre en el universo de Sony, mientras que Venom de Sony aparece brevemente en el MCU. En lugar de pelear contra el Hombre Araña, pasa toda su visita emborrachándose en un bar mexicano y accidentalmente da origen a un nuevo simbionte, al que abandona sin saberlo en el MCU. Sin embargo, no todos los héroes tienen que estar solos en las fiestas. Después de que Kate Bishop, que ahora tiene 22 años, irrumpe en una subasta clandestina en Nueva York y roba el antiguo traje de Ronin de Clint Barton, atrae mucha atención no deseada y potencialmente letal de la mafia de los Pants y Kingpin. Afortunadamente, Ojo de Halcón está en la ciudad con su familia para ver el vergonzosamente pegajoso Rogers, el musical. Inicialmente, con la esperanza de recuperar su traje de Ronin y mantener a Kate fuera de problemas, Clint termina siendo el mentor de Kate mientras se enfrentan a Maya López, también conocida como Echo, Yelena Belova y Kingpin. Después de crear un vínculo con Clint por su trauma compartido y demostrar que es realmente buena para dispararle a la gente con flechas trucadas, Kate parece que tomará el manto de Ojo de Halcón y se unirá a la lista cada vez más grande de nuevos superhéroes del MCU. Ahora, siendo una adolescente, América Chávez es perseguida por agentes demoníacos que matan a una variante de Doctor Strange. América y el cadáver de Strange accidentalmente llegan al universo principal de Marvel. Nuestro Doctor Strange descubre que Wanda Maximoff, ahora corrompida por el Darkhold, quiere robar los poderes de América para viajar por el multiverso y así poder vivir en un mundo donde sus hijos gemelos están vivos. Cuando Strange y los hechiceros de Camartage se interponen en su camino, Wanda asesina a los hechiceros, obligando a América y a Strange a huir a la Tierra 838. Allí, Strange es arrestado por los Illuminati de ese universo, una sociedad secreta que incluye versiones alternas de Barón Mordo, Black Bolt, Capitana Carter, Capitana Marvel, Profesor Charles Xavier y Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Creyendo que Strange es la verdadera amenaza para el multiverso, los Illuminati no prestaron atención a las advertencias de Strange sobre la Bruja Escarlata. Esto se convierte en su perdición cuando Wanda viaja a la Tierra 838 poseyendo el cuerpo de su versión alterna y masacra a los Illuminati. Luego, ella destierra a Strange a otro mundo alterno, donde Strange descubre que su variante es un arrogante que provocó el fin de su universo. Usando el Darkhold de este mundo, Strange posee el cuerpo de la variante muerta de Doctor Strange en su propio mundo y lucha contra Wanda. Afortunadamente, América logra que Wanda vea el error de sus acciones, llevándola de regreso a la Tierra 838, donde sus hijos se horrorizan al ver en lo que se ha convertido. Llena de remordimiento, Wanda derrumba la estructura en el monte Wundagore y destruye el Darkhold en todas las realidades antes de aparentemente quitarse la vida. Tiempo después, Strange, ahora con un tercer ojo debido a su uso del Darkhold, se encuentra con la hechicera de la Dimensión Oscura, Clea, quien le dice que él provocó una incursión en su realidad de origen. Strange y Clea luego saltan a la Dimensión Oscura, lo que indica que, a medida que el universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose, no solo estaremos lidiando con un solo universo, sino con varios. Al otro lado del charco, en Londres, el tranquilo empleado de tienda de regalos, Stephen Grant, sufre apagones frecuentes y descubre que es una personalidad alterna de Mark Spector, el Caballero Luna. Después de que Mark sufre una crisis tras la muerte de su madre, Stephen toma el control de su cuerpo y consigue un trabajo en la Galería Nacional de Arte. A pesar de ser maltratado por sus compañeros de trabajo, Stephen mantiene una actitud positiva e intenta llevar una vida tranquila. Esta vida se ve sumida en el caos cuando Arthur Harrow, un antiguo avatar de Khonshu, reaparece como el nuevo avatar de Amit, la diosa egipcia de la retribución divina. Con la esperanza de detener todo mal de manera preventiva, destruyendo a todos antes de que tengan la oportunidad de cometer un acto malvado, Harrow y su culto liberan a Omet y envían a las personas a la muerte antes de su tiempo. Para detenerlo, Stephen y Mark se unen a Layla, quien adquiere sus propios superpoderes al convertirse en el avatar de la diosa Taweret, y logran encarcelar a Amit en la forma mortal de Harrow. Aunque Stephen logra negociar un trato con Khonshu para liberar a Mark y a él del servicio del dios de la luna, no se da cuenta de que Mark tiene una tercera personalidad, el homicida Jake Lockley, quien sigue matando personas para Khonshu. Después de meses de aventuras con los Guardianes de la Galaxia, Thor se ha recuperado de la depresión paralizante por no haber podido evitar el chasquido de Thanos. Él se entera de que el aterrador Gore, el carnicero de dioses, ha estado masacrando dioses por todo el cosmos con su ultrapoderosa necroespada. Con la ayuda de la Rey Valkyria y la nueva Thor femenina, que resulta ser la exnovia de Thor, Jane Foster, Thor derrota a Gore, pero no sin costo.
Foster muere y viaja al más allá nórdico de Valhalla. Siguiendo sus deseos, Thor adopta a la hija superpoderosa de Gorr, quien se hace llamar Amor. Las acciones de Thor le han ganado nuevos enemigos mortales en el dios griego Zeus y su hijo Hércules, quienes juran vengarse de Thor y del resto de los héroes de la Tierra. En Nueva Jersey, una joven fanática de los Vengadores, llamada Kamala Khan, se encuentra en una antigua disputa generacional entre una organización de protectores pakistaníes conocida como la Orden de las Dagas Rojas y un grupo de invasores interdimensionales conocidos como los clandestinos. Kamala descubre que es descendiente de los clandestinos y por lo tanto, una híbrida mutante con superpoderes. Con la ayuda de sus amigos y a través de una serie de pruebas que le permiten dominar sus nuevos poderes, Kamala expulsa a los clandestinos invasores y salva la Tierra, adoptando en el proceso el apodo de Miss Marvel. Mientras tanto, la comunidad de superhéroes sigue creciendo. Después de que un accidente automovilístico provoca que la abogada Jennifer Walters absorba la sangre irradiada con rayos gamma de su primo Bruce Banner, ella misma se convierte en una Hulk. En lugar de combatir el crimen como justiciera, Walters decide usar su nueva perspectiva interna para representar a los superseres ante los tribunales. ¿Quién demonios eres tú? Jennifer Walters, abogada. Trabajando con el bufete de abogados GLK y H en Los Ángeles, She-Hulk se encarga de casos que involucran a Abominación, Wong, Titania y más. 5 meses después de los eventos de Hawkeye, Echo ahora está del lado correcto de la ley. Ella regresa a su ciudad natal en Oklahoma para conectarse con su pasado y corregir algunos errores, pero Wilson Fisk, quien prácticamente la crió cuando era niña, la sigue hasta allí. Siempre ha sido formidable en el combate cuerpo a cuerpo, pero al final de Echo obtiene habilidades de sanación y las usa para acceder al trauma del pasado de Kingpin y ayudarlo a seguir adelante. Esto le da a Echo el cierre que tanto necesitaba. Fisk también ve un reportaje sobre la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York y está claro que tiene aspiraciones políticas para el futuro. En Wakanda, el rey T'Challa contrae una enfermedad misteriosa y queda en estado terminal. Shuri intenta salvarle la vida construyendo una hierba en forma de corazón artificial para reemplazar las que Eric Killmonger destruyó. Sin embargo, no tiene suficiente tiempo y T'Challa muere. En Cambridge, Massachusetts, la joven prodigio Riri Williams dirige un negocio privado haciendo la tarea de sus compañeros a cambio de dinero. Ella usa el dinero para financiar sus propios proyectos privados, incluyendo un traje blindado al estilo de Iron Man. Uno de sus diseños, un detector de vibranio que creó para su clase de metalurgia, se lo apropia la CIA, que lo utiliza para buscar depósitos de vibranio en la Tierra. Desafortunadamente, esto les permite descubrir el reino submarino de Talocan, lo que pone a Estados Unidos en conflicto con el pueblo de Namor. Namor se acerca a la reina Ramonda y a Shuri en Wakanda y les muestra el detector de vibranio, diciéndoles que quiere al científico que lo construyó. Preocupadas, Shuri y Okoye viajan al MIT para advertirle a Riri, pero tanto Riri como Shuri son capturadas por los Talocanil. Namor propone una alianza entre Wakanda y Talocan, pero cuando Shuri y Riri escapan, Namor ataca Wakanda y matan a la reina Ramonda. Usando una planta de Talocan para recrear la hierba en forma de corazón, Shuri se convierte en la nueva Pantera Negra y lidera a Wakanda contra las fuerzas atacantes. La venganza nos ha consumido. No podemos dejar que consuma a nuestro pueblo. Aunque ella ansía venganza, elige mostrarle misericordia a Namor y establecer una alianza pacífica entre sus dos naciones. Tras lo sucedido, Shuri logra dejar atrás la culpa por la muerte de su hermano y conoce al hijo de Nakia, T'Challa, o como los wakandianos llegarán a conocerlo, el príncipe T'Challa. De regreso en la Tierra, Scott Lang intenta retirarse de la vida de superhéroe mientras promociona sus memorias. Cuida al pequeño. Esto molesta a su hija Cassie, quien siente que el mundo todavía necesita héroes. Ella inventa un satélite cuántico que puede enviar señales al reino cuántico y saber si las personas en el mundo subatómico necesitan ayuda. Mientras lo prueban, la señal es interceptada y Scott, Cassie, Hank, Janet y Hope son absorbidos a través de un portal hacia el reino cuántico. En el reino cuántico, Janet se enfrenta a su pasado cuando descubre que Kang ha convertido el reino en su reino totalitario. Scott y Cassie son capturados por el gobernante y se reúnen con Darren Cross, quien ahora es el esbirro delirante de Kang, MODOK. Después de que Kang obliga a Ant-Man a recuperar su núcleo de poder para poder salir del reino cuántico, Cassie escapa y se une a un grupo de rebeldes para liderar una rebelión contra el malvado tirano. Reciben ayuda de Janet, Hope, Hank, un MODOK reformado y el equipo de hormigas hiperevolucionadas de Hank. Al final, Hope ayuda a Scott a destruir tanto el núcleo de poder como a Kang antes de que regresen a la Tierra.
En el espacio, Peter Quill está en una profunda depresión después de perder a Gamora y ver a su variante alterna partir hacia lugares desconocidos. Queriendo ayudar a su hermano con su dolor, Mantis se une a Drax para viajar a la Tierra y conseguirle a Peter un regalo especial de Navidad, el actor de Footloose, Kevin Bacon. Mientras Star-Lord está horrorizado por el secuestro, Bacon decide celebrar la Navidad con los Guardianes después de escuchar cómo sus películas inspiraron a Peter a salvar el universo bailando. Más tarde, Mantis le cuenta a Peter sobre su parentesco, recordándole que todavía tiene familia entre las estrellas. Las cosas toman un giro más oscuro cuando la nueva creación de los soberanos, Adam Warlock, ataca Knowhere y hiere gravemente a Rocket. Después de enterarse de que el Alto Evolucionador instaló un mecanismo letal en los implantes cibernéticos de Rocket para evitar que alguien lo trate, el equipo viaja al planeta del Alto Evolucionador, contra Tierra, para salvar a su amigo. En el proceso se reúnen con Gamora, quien se ha unido a los saqueadores. Juntos, los Guardianes de la Galaxia salvan a Rocket y derrotan al Alto Evolucionador. Después de todo, Peter regresa a la Tierra para estar con su abuelo. Gamora vuelve con los saqueadores. Mantis emprende un viaje de autodescubrimiento, y Drax y Nebula convierten Knowhere en un santuario para personas y razas desplazadas. Esto deja a Rocket, ahora el capitán de los Guardianes, para formar un nuevo equipo compuesto por un Groot adulto, el saqueador Kreglin, Cosmo el perro espacial, Fila, experimento del Alto Evolucionador y un Adam Warlock reformado. Probablemente no hace falta decir que matar a una entidad todopoderosa responsable de mantener la línea temporal sagrada resulta en algunas complicaciones para la autoridad de variación temporal. Para empezar, Loki empieza a sufrir deslizamientos temporales a lo largo de la segunda temporada de Loki, un poder que aprende a controlar para devolver la paz a la línea temporal. A través de esto, Loki se convierte en un dios del tiempo, colocándose a sí mismo en el centro de un nuevo multiverso, lejos de todos sus nuevos amigos. Y la AVT tiene mucho trabajo por delante con un nuevo objetivo en mente: mantener este multiverso. Ahora la AVT sabe que debe vigilar a todas las variantes de Kang, y la cazadora B-15 recibe un ascenso como una de las líderes de la AVT, supervisando una nueva era en la que la AVT ya no poda realidades ramificadas. Por supuesto, el cambio no siempre es fácil para todos. Algunos trabajadores de la AVT, especialmente el Sr. Paradox, quieren seguir podando para mantener la línea temporal sagrada bajo control. Paradoja trae a Wade Wilson, también conocido como Deadpool, de un universo alterno a la AVT para incorporarlo de lleno al MCU. Solo que eso ocurre a costa de que su realidad original sea destruida. A Wade no le gusta eso, así que recluta a Wolverine de otra línea temporal para que lo ayude en su cruzada para detener a Paradoja. Al final, Deadpool y Wolverine tienen éxito. Y aunque ambos permanecen en el universo de Deadpool por el momento, B-15 deja claro que la AVT podría llamarlos para proteger el multiverso. Yo descansaría. Tengo la sensación de que tu trabajo apenas está comenzando. Dile a tu papá moribundo. Regresando a la Tierra en la línea principal del MCU, los engranajes para futuros conflictos están girando lentamente. A lo largo de las décadas, los Skrulls se han infiltrado en varias estructuras de poder en todo el planeta. Todo esto llega a su punto crítico en 2025 cuando Gravik pone en marcha su plan para adquirir los poderes de varios superhéroes y convertirse en el ser más poderoso del planeta. Gaia adquiere la misma cosecha para estar a su nivel y, en una batalla final, finalmente mata a Gravik, poniendo fin a sus planes. Esto también resulta en que esos humanos poderosos sean liberados de sus cápsulas, incluyendo a Rhodey, quien probablemente ha sido suplantado por un Skrull desde hace años. Invasión Secreta puso a Nick Fury a prueba, y no tiene mucho descanso, ya que la serie termina con él yéndose al espacio. Esto lo pone en rumbo de colisión con Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan a finales de 2025, o posiblemente a principios de 2026, dado que Disney Plus tiene Invasión Secreta después del especial navideño de Guardianes de la Galaxia en su cronología. Los poderes del trío se entrelazan, haciendo que intercambien lugares cuando usan dichos poderes. Aprenden a trabajar juntos para evitar que Dar-Benn tome recursos de otros planetas para reconstruir el mundo natal de los Kree, Hala. La detienen, pero como resultado, Mónica termina en otra línea de tiempo. Si este es el mundo de Deadpool o algo diferente está por verse, pero al menos los X-Men están en este, ya que ella se encuentra con Hank McCoy. El desplazamiento de Mónica es difícil para el equipo, pero Kamala se mantiene firme en formar un nuevo grupo. Ella busca a Kate Bishop y está claro que esto es solo el comienzo de lo que seguramente serán los jóvenes Vengadores.
dado que Falcon y el Soldado del Invierno ocurre en 2024 y Sam Wilson ha sido el Capitán América durante aproximadamente 2 años en Capitán América. Un nuevo mundo. Parece que la película comienza en 2026 con Thaddeus Ross siendo elegido presidente. Esto podría parecer extraño ya que las elecciones presidenciales en Estados Unidos ocurren en años divisibles por 4, pero es posible que las elecciones se hayan pospuesto debido al caos causado por el blip. Thaddeus Ross toma protesta, planeando asegurar su legado y demostrarle a su hija, Betty, que puede hacer el bien en el mundo. Dentro de sus primeros 100 días como presidente a principios de 2027, Ross propone un tratado que permitirá a varios países extraer adamantium. Este metal recién descubierto proviene del cuerpo de Tiamat, el celestial muerto en el Océano Índico. Pero después de un atentado contra la vida de Ross por parte de Isaiah Bradley, quien fue lavado de cerebro, y otros agentes, el Capitán América y el nuevo Falcon, Joaquín Torres, tienen que descubrir quién está realmente detrás de todo esto. Descubren que Ross ha mantenido a Samuel Stearns encerrado desde los eventos de El Increíble Hulk, negándose a concederle su libertad. Stearns busca su venganza lavando el cerebro de los agentes para que sigan sus órdenes, mientras también impregna las pastillas que le da a Ross para su condición cardíaca con radiación gamma. Casi estalla una guerra entre Estados Unidos y Japón después de que pilotos a los que les lavaron el cerebro atacan fuerzas japonesas cerca de la isla Sentinel. Pero Capitán América y Halcón logran calmar la situación. Eso no impide que Ross se transforme en Hulk rojo durante una conferencia de prensa después de que lo interrogan sobre pruebas de que su administración robó adamantium de Japón, lo cual fue orquestado una vez más por Stearns. Capitán América lo derrota, pero Ross es encarcelado en la balsa por sus crímenes, junto con Stearns. Valentina Allegra de Fontaine no solo recluta a Yelena y John Walker para su proyecto de operaciones encubiertas, también contrata a Ghost y Taskmaster. Cuando las audiencias de juicio político casi arruinan todo para ella, Valentina les ordena destruir cualquier evidencia que la vincule con varios crímenes. También los manipula para que se maten entre ellos. El grupo se da cuenta de eso, pero solo después de que Taskmaster muere. Los miembros restantes del equipo se unen a un amnésico llamado Bob, quien es tanto el heroico Centinela como el destructivo Vacío. También se unen a Bucky y al Guardián Rojo, quien nombra al equipo improvisado como los Thunderbolts. Nadie se mete con el Valle Oeste de Chesapeake. Thunderbolts. Thunderbolts. El alter ego más oscuro de Bob causa estragos en Nueva York, convirtiendo a la gente en sombras. Para salvar el día, el resto del equipo entra en la oscuridad dentro del Vacío para que Bob vuelva a ver la luz, poniendo fin a su furia. Viendo una oportunidad de marketing, Valentina renombra al grupo como los Nuevos Vengadores, a pesar de que Sam Wilson dijo que quería formar su propio equipo de Vengadores en un nuevo mundo. Sam incluso les reclama los derechos de autor del nombre. Los Nuevos Vengadores de Valentina trabajan en nombre del gobierno y permanecen operativos durante más de un año, hasta que la nave de los Cuatro Fantásticos entra en la órbita de la Tierra. Mientras tanto, aunque los efectos de eso realmente no se ven en Thunderbolts, Nueva York la ha estado pasando muy mal aparte de la ola destructiva de Bob. El recién electo alcalde Wilson Fisk ha comenzado una cruzada contra los vigilantes en Daredevil, renacido, tomando medidas extralegales para arrestar o ejecutar a cualquier héroe enmascarado que opere en las calles de la ciudad. Eso deja a Matt Murdock y sus aliados buscando una manera de derribar a Fisk de una vez por todas. A pesar de aliarse con Wakanda durante su batalla contra Talocan, Riri Williams se encuentra sin su nueva y elegante armadura cuando regresa al MIT. Ni siquiera está allí por mucho tiempo, ya que es expulsada de inmediato por vender su trabajo para que otros estudiantes lo usen. Regresa a su casa en Chicago sin fondos para llevar su traje de Ironheart al siguiente nivel. Es entonces cuando se encuentra con Parker Robbins, también conocido como el Hood, y su banda de criminales que roban a los ricos para hacerse más poderosos. Riri también consigue algunas piezas de Joe McGillicuddy, quien resulta ser Ezekiel Stein, hijo de Obadiah Stein. Riri pronto sospecha que Parker es más que un simple ladrón, y después de que el primo de Parker muere en una misión que sale mal, él culpa a Riri y la convierte en su enemiga número 1. Las cosas no van mucho mejor para Psyche cuando Riri deja parte de su tecnología en la escena de un crimen, lo que lleva a su arresto. Parker se dedica a intentar liberarlo, mientras Riri aprende más sobre la capucha de Parker, que contiene inmensas propiedades mágicas. Parker saca a Psyche de la prisión y lo hace ir tras Riri. Él gana la primera ronda, pero Riri vence a Psyche después. Luego, ella se enfrenta a Parker y logra separarlo de su capucha. Pero Riri aún no está fuera de peligro, ya que se encuentra con el individuo que le dio la capucha a Parker, Mephisto.
Él le ofrece a Riri un trato similar, donde trabajará para él a cambio de lo que ella quiera, que es que su mejor amiga Natalie vuelva a la vida. Mephisto cumple su parte del trato al resucitar a Natalie, pero Riri está en más problemas de los que jamás podría imaginar. Ya ha ocurrido más que suficiente en la Tierra 616. Es hora de ver qué pasa en la Tierra 828, donde los Cuatro Fantásticos son héroes queridos y además una familia que está a punto de crecer. Sue Storm está embarazada, y ella y Reed Richards van a ser mamá y papá. Pero la alegría no dura mucho. Silver Surfer llega para informar a la humanidad que Galactus viene a consumir el planeta. Naturalmente, esto parece un trabajo para los Cuatro Fantásticos. Así que Reed, Sue, su hermano Johnny y Ben Grimm se aventuran al espacio para enfrentarse al Devorador de Mundos. Desafortunadamente, Galactus pone condiciones muy duras. Él se olvidará de la Tierra si Sue y Reed le entregan a su hijo. Su hijo, Franklin, tendrá un inmenso poder cósmico, y Galactus quiere aprovecharlo. El equipo se niega, pero se convierten en parias al regresar a la Tierra cuando todos se dan cuenta de que podrían acabar con esta locura entregando al niño. Sue convence a todos de que no deberían esperar que hagan eso y que encontrarán otra manera de detener a Galactus, mientras Reed idea un plan para teletransportar el mundo a otro sistema estelar. Están tan cerca de mover la Tierra cuando Silver Surfer destruye el equipo necesario, mientras Johnny le suplica que recuerde a su propio hijo y todos los planetas que ha ayudado a destruir. Con un punto de teletransportación restante en Nueva York, Sue, junto con una última ayuda de un Silver Surfer arrepentido, logra empujar a Galactus a través del portal hasta el borde más lejano del universo. Ella usa todas sus fuerzas y muere después del conflicto, pero Franklin usa sus poderes para resucitarla. El niño ha atraído una atención no deseada. Unos años después, el Dr. Doom aparece en la casa de la familia para echarle un vistazo, claramente interesado en el futuro de Franklin. De vuelta en la Tierra 616, el actor en apuros Simon Williams ve su vida cambiada para siempre después de un encuentro con Trevor Slattery, quien ha sido liberado de prisión para trabajar para el Departamento de Control de Daños. Así es como se entera de que el famoso director Von Kovach está trabajando en un remake de su película de superhéroes favorita de la infancia, Hombre Maravilla. Simon quiere el papel principal más que nada, pero hay un pequeño problema. Tiene poderes de energía latentes que no puede controlar del todo. Eso no sería un gran problema si un actor con superpoderes no hubiera perdido el control antes y teletransportó a Josh Gad a quién sabe dónde, lo que llevó a que todos los grandes estudios de Hollywood prohibieran a los superhumanos seguir participando en la industria cinematográfica. Voy a necesitar que firmes esto. Suponiendo por supuesto que no tienes superpoderes. El DODC está usando a Slattery para intentar evaluar las habilidades de Simon. Sin embargo, Simon logra ocultar sus poderes lo suficientemente bien como para ser elegido en el papel principal, mientras que Slattery es seleccionado para interpretar a su compañero, Barnaby. Una vez que se confirma la lista del elenco, Simon descubre la verdad sobre el empleo de Slattery después de una entrevista con un periodista del New York Times. Has estado consiguiendo información comprometedora sobre mí todo este tiempo. Simon, no sabía que estabas en toda esta historia. Y caí en la trampa. Me creí todo el cuento. Enfurecido, Simon desata sus poderes en el set de Hombre Maravilla fuera del horario de trabajo, causando una explosión masiva. Sintiendo culpa por sus acciones, Slattery asume la responsabilidad de la explosión al resucitar a su personaje del Mandarín y es enviado a la prisión especializada del departamento. Justo cuando el departamento recibe la confirmación de lo que Simon es capaz de hacer, el actor convertido en héroe saca a Slattery de la cárcel y se va volando para luchar contra los villanos otro día. Para el inicio de la segunda temporada de Daredevil, Renacido, los esfuerzos del alcalde Wilson Fisk por controlar a los justicieros de Nueva York han aumentado significativamente. Su fuerza especial antivigilantes está fuera de control y un justiciero de alto perfil, Espadachín, es condenado en el juicio, pero Daredevil lo salva del cautiverio de la AVDF. Después de una pelea de boxeo como truco publicitario, Benjamin Dex Poindexter, el asesino que mató a Foggy Nelson, intenta matar a Fisk para redimirse por la muerte de Foggy. En cambio, Dex hiere de muerte a la esposa de Fisk, Vanessa. Su muerte provoca una ruptura entre Fisk y el señor Charles, el turbio agente de la CIA con el que el alcalde ha estado trabajando. Charles envía a algunos de sus hombres tras Jessica Jones, lo que la lleva directamente a hacer equipo de nuevo con Daredevil, recordando sus días en Los Defensores. Entonces, ¿quieres causar un poco de problemas? Mientras Daredevil intenta convencer a Fisk de que deje la ciudad pero no lo logra, Karen Page es arrestada por agentes de la ABTF. Matt Murdock la representa en el juicio, revelando su identidad como Daredevil para exonerar a Karen. Después de un arrebato de ira en el que mata a varios manifestantes, Fisk acepta un trato para renunciar como alcalde e irse al exilio.
La AWTF se disuelve y Matt es arrestado por sus crímenes como Daredevil. Jessica se reúne con el padre de su hija, Luke Cage, quien también ha estado trabajando para la CIA. Dex comienza a trabajar para Charles en lugar de Luke. Aunque el Castigador aparece en la primera temporada de Renacido, no participa en la segunda. En el especial, El Castigador. Un último asesinato. Frank Castle está demasiado ocupado tocando fondo en su barrio, Pequeña Sicilia, plagado de crímenes, teniendo visiones de su familia asesinada, sus compañeros de guerra e incluso de Karen Page. Padre, papá, esposo. Eso era un disfraz. No podía esperar para volver a donde todo tenía sentido. Frank considera acabar con todo, pero entonces Manucci lo enfrenta, la matriarca de una familia criminal que él había eliminado por completo. Ella puso una recompensa por su cabeza que comienza exactamente en el momento en que el Castigador mató a uno de sus hijos. Cuando comienza la masacre, Frank pelea y dispara contra sus atacantes en su complejo de apartamentos, al estilo de John Wick. La pelea se extiende al vecindario y Frank tiene que actuar rápido para proteger la inocencia de la pequeña Cecily. La experiencia y el agradecimiento del vecindario revitalizan a Frank, quien finalmente se vuelve a poner su traje con la icónica calavera y regresa a luchar en su guerra contra el crimen. Con todos en la Tierra habiendo olvidado quién era Peter Parker, el Hombre Araña se pone a trabajar para mantener la ciudad de Nueva York segura para su antiguo mejor amigo Ned y para MJ, de quien sigue muy enamorado. Las cosas se interrumpen cuando Spidey de repente sufre mutaciones genéticas, las cuales aumentan sus poderes. Peter visita a Bruce Banner y aprende sobre el inhibidor que Bruce usa para mantener a raya a Hulk. Con la información que Bruce le da, Peter crea su propio inhibidor universal para restringir sus nuevas habilidades. Mientras tanto, alguien allá afuera está controlando la mente de las personas, tanto de los enemigos de Spidey como de gente común. Bill Metzger, el director del Departamento de Control de Daños, recluta a Spider-Man para ayudar a capturar a este nuevo y misterioso enemigo que ha empezado a amenazar a MJ. Creo que iré a ver cómo está MJ. Preocupado por su seguridad, Spidey lleva a MJ al escondite del Castigador. Ahí descubren que la persona detrás de estas posesiones es una mutante telépata llamada Jean Grey. Después de que Jean lanza un ataque contra Control de Daños usando a Hulk como arma, es arrestada. Mientras Jean está en cautiverio, queda claro que ella es la víctima. Metzger mató a su hermana Sarah mientras experimentaba con ella. Finalmente, el Hombre Araña salva la vida de Jean, recibiendo la bala del rifle de francotirador del Castigador que iba dirigida a ella. Jean ayuda a Spidey a recuperarse de su herida y se va pacíficamente. Metzger también escapa sabiendo cómo funciona la tecnología inhibidora de Peter, que podría usar potencialmente para restringir los poderes de los mutantes. Spidey decide aceptar sus nuevos poderes. MJ lee una carta que Peter le escribió, pero aún así no logra recordarlo, aunque lo intenta. Ned, sin embargo, finalmente recuerda el saludo secreto que él y Peter tenían desde la preparatoria. Sin embargo, antes de que realmente puedan reconectarse, la aplicación rastreador de Spider-Man de Ned parece rastrear a Spider-Man hasta un lugar muy profundo en el espacio.